Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio del Espíritu. Un conocimiento que nunca antes se había dado a entender sobre la faz de la tierra. Porque estas palabras que usted está escuchando a través de este ministerio es la revelación última de Dios para sus hijos, para sus escogidos. O sea, el Evangelio del Espíritu nos viene a revelar toda la verdad. Y una verdad, cuando se conoce, aparece automáticamente una mentira. O sea, algo que por mucho tiempo se creyó, que por mucho tiempo se vivió, pero que no era la verdad, no era la realidad. El respaldo que tiene este ministerio es que todas las cosas están escritas. Todas las cosas aparecen en la misma Biblia con que se han sacado todas las religiones. Todas las enseñanzas doctrinales están basadas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora nosotros en la misma Biblia venimos a darle un entendimiento a esas mismas cosas que están escritas. Ese entendimiento nos lleva a tener una relación con Dios, una relación directa con Dios por medio de Jesucristo. O sea, es lo mismo que le ofrece toda la religión, pero la religión nunca le puede cumplir lo que le ofrece. De hecho, todos practican alguna religión y algunos, escasamente, son ateos, que dicen que no creen en Dios, que no le creen a Dios. De hecho, esa manifestación resulta por alguna frustración, porque no se ha dado en realidad lo que ellos querían, han recibido cosas adversas en la vida sin un entendimiento y niegan la existencia de Dios. Nosotros, a través de estas palabras, llevamos a un entendimiento pleno, a un entendimiento claro. Vamos a resumir algunas de las cosas de las cuales nosotros hemos venido predicando. El beneficio de la muerte de Jesús de Nazaret era entender que esto fue un sacrificio. La muerte de Jesús de Nazaret fue un sacrificio que estaba anunciado en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto. Y entonces se decía que en el Viejo Pacto se ofrecían sacrificios cada año. Esos sacrificios que se ofrecían cada año los hacía un sumo sacerdote. Este era por una herencia carnal. Esto por una genealogía. Entonces venían de la tribu de Leví, eran los levitas, de ahí se sacaba el sacerdocio. Entonces ellos ofrecían un sacrificio cada año por los pecados del pueblo. Pero el último sacrificio, por eso es que se llama el último sacrificio, era el que hizo Jesús de Nazaret, porque no usó un cordero como un animal, sino solo era una imagen representativa, el cordero. ¿Por qué? Porque cuando aparece Jesús de Nazaret como sumo sacerdote, el cordero era él. Entonces, cuando él muere, su sangre, o sea, ya no la de cordero, sino la sangre de él, servía como la ofrenda para los pecados, como el último sacrificio. Y obviamente, al tener validez ese sacrificio, esa ofrenda, entonces perdonaba los pecados de todos los que creen en ese sacrificio. Esto es bien sencillo de entender. Entonces quiere decir que con la muerte y el sacrificio de Jesús de Nazaret, entonces ya todos los que son hijos pueden entrar a la presencia de Dios. Pero no lo iban a hacer así en bandada, no,
Esto tenía que ser gradual. Entonces viene Pablo y Pablo predica un evangelio, que de hecho el evangelio que Pablo predica no es para el pueblo judío, no, es para el pueblo gentil. Entonces está bien claro que Pablo le predica a los gentiles el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque usa como base la muerte, o sea, el sacrificio de Jesús de Nazaret, que es el Cristo. O sea, el sacrificio de Jesucristo usa Pablo para dar un beneficio a los gentiles. Entonces, por eso los gentiles vienen a creer por fe, no por obras. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil no tenía la ley de Moisés. Al no tener la ley de Moisés, recibe un beneficio de la muerte de Jesucristo y recibe un beneficio de Dios al momento de creer. Entonces, por eso es que los gentiles comienzan a usar la fe. ¿Por qué? Porque no hay obras. Los gentiles no tienen una ley mosaica. Los que tenían la ley mosaica eran los judíos. Entonces, las religiones han sacado una mezcla de la ley de Moisés con la gracia que predicó Pablo. Y entonces eso no funciona. ¿Por qué? Porque las dos son parte de una historia. Los judíos vinieron a tener un beneficio de parte de Dios por medio de la ley de Moisés. Entonces el pueblo judío decía que era el escogido, el pueblo escogido de Dios, porque tenía esa ley. Cuando viene Jesús de Nazaret, o nace Jesús de Nazaret y participa en esta vida, entonces él automáticamente viene cumpliendo la ley de Moisés porque él nació judío. Entonces la ley de Moisés termina cuando el sacrificio ya es hecho. Cuando ya se hizo el sacrificio, termina la ley de Moisés. Y entonces comienza el beneficio de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces el pueblo gentil recibe ese beneficio, porque el pueblo judío no podía dejar la ley, porque no había creído en Jesús de Nazaret, no había creído en el Cristo. Los judíos hasta hoy en día, muchos no creen en Jesucristo. Ellos siguen creyendo en la ley de Moisés. Entonces el beneficio venía para el pueblo gentil. Cuando el pueblo gentil comienza a oír la predicación de Pablo, entonces comienzan los beneficios de la gracia. Pero había una división, judíos y gentiles. Los judíos tenían la ley y los gentiles tenían la gracia. Cuando termina la gracia, entonces viene la transformación. Después de la transformación, entonces viene el ministerio del Dios vivo, que es las palabras que usted está escuchando el día de hoy, que las ha venido escuchando a través de estas predicaciones. Entonces, ahí ya no hay judío, ahí ya no hay gentil, que son los griegos, no hay ni judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que es una enseñanza espiritual para todos aquellos que puedan tener entendimiento y que entonces puedan tener el beneficio de tener una fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora es que funciona verdaderamente la fe. En la gracia había fe, pero era conforme a lo que se le estaba enseñando. ¿En qué creían? En lo que oían. Ahora tienen que creer en lo que están oyendo. ¿Y qué están oyendo? Que la gracia terminó, que los judíos también terminaron con la ley de Moisés. Digo, en cuanto a doctrina. Entonces ahora todos tienen acceso a la presencia de Dios. Vamos a ver, conforme lo que está escrito y con el entendimiento, lo que Jesús de Nazaret dijo cuando estaba en vida, del beneficio que iba a venir después de su muerte. O sea que antes de que él muriera, nada de lo que se predica como doctrina sirve. ¿Por qué? Porque no está basada, no está fundamentada en un sacrificio, en una ofrenda, que era la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a comenzar rápidamente
para ver que esto esté escrito. Y vamos a leer rápido los versos que están en el capítulo 16 del libro histórico de Juan, que es lo que Jesús de Nazaret dice. Y después vamos a leer lo que Pablo predica. Que entonces ese evangelio es en base a la muerte, al sacrificio de Jesús de Nazaret. Vamos a ver entonces lo que dice Juan 16, del verso 4 al 15. Y vamos a entender ahora bien claro cómo Jesús de Nazaret anuncia que el beneficio que trae él conforme la historia es después de su muerte. Antes no. Dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Quiere decir que mientras él estaba con los judíos, mientras él tenía vida carnal, entonces no les hablaba esto que va a decir ahorita. ¿Por qué? Porque viene el beneficio de la muerte o el beneficio del sacrificio. Entonces dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿Cómo iba a llegar él con el que lo había enviado? Tenía que ser después de muerto resucitar e ir con el que lo había enviado. Entonces dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque no había un entendimiento. Pero yo os digo la verdad. Oiga bien, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese os lo enviaré. Quiere decir que si él muere, que hace el sacrificio, entonces viene el Consolador como beneficio de la eficacia de ese sacrificio. Es bien sencillo. Entonces muere Jesús, hace el sacrificio y viene la enseñanza que está basada en ese sacrificio. Entonces dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo iba a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia? Por medio de una palabra, por medio de una predicación que fue la que Pablo dio hace 2000 años. Sigue diciendo: de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, si no creen en él, están separados de Dios. Si creen en él, se les quita el pecado, porque él los une al Señor y ahí se quita el pecado. Al unirse a Dios no hay pecado. Al estar sin Dios hay pecado, porque pecado significa separación del hombre con Dios. Entonces el pecado se quita cuando se unen a Dios y comienzan a unirse en la gracia por medio de una doctrina. Por eso ahí ya no hay pecado, ya no están separados de Dios. Están aprendiendo la doctrina de la gracia que los une al Señor, pero no tienen el beneficio completo. Entonces sigue diciendo: cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia quiere decir que un hombre se vuelve justo cuando cree que él va al Padre y que comienza a predicar una doctrina que da beneficio. Entonces dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiere decir que ya se da a conocer dónde está la separación y dónde está la unificación o la unidad con Dios. Eso significa el conocer la gracia. ¿Por qué? Porque ahí ya no había pecado en la gracia. Ahí el beneficio lo tenían los gentiles.
no contaba al pueblo judío. Pero la gracia termina. Y entonces ahora tanto el judío como el griego van a la presencia de Dios por medio de un entendimiento, que es lo que se está dando hoy en día. Todo esto está escrito, pero no se entendía. En la gracia tampoco se podía entender. Eso lo predicó José Luis de Jesús. Entonces sigue diciendo, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, la predicación de Pablo, comenzaba la gracia, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando venga el Consolador, viene el Espíritu Santo, o sea, la gracia, una doctrina, una explicación del beneficio de la muerte de Jesús. Pero muchos no entendieron, porque no se predica tan claro como lo estoy hablando yo ahora, como se lo estoy enseñando ahora. Entonces quiere decir que Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. O sea, Pablo no podría predicar. Entonces ahora Pablo está predicando en la gracia. Pero Pablo termina la gracia, termina de predicar. Cuando viene José Luis de Jesús trae un poco de entendimiento de lo que Pablo dejó escrito en esas 14 epístolas. Vamos a ver lo que Pablo dejó en esas 14 epístolas. Entonces vamos a ir a la predicación de Pablo. Y Pablo dice, así que, primera carta a los Corintios capítulo 2, verso del 1 en adelante, del 1 al 16. Entonces dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oiga lo que dice Pablo, que él lo único que puede predicar y enseñar no es sabiduría humana, ningún conocimiento antiguo, sino solo el fundamento de Jesucristo y este crucificado. Entonces dice, lo voy a repetir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, la predicación de Pablo tenía poder. O sea, que podía por fe llevar a aquellas personas a la presencia de Dios. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que predica Pablo, el poder de Dios, el beneficio de la muerte, o sea, la crucifixión de Jesucristo. Él presenta a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ahora, oiga lo que dice Pablo, que es la continuación de lo que estamos leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga bien, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que esta sabiduría ya Dios la tenía predestinada para nuestra gloria. Entonces dice, la que ninguno, oiga bien, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Quiere decir que esta sabiduría no la tenían los judíos, porque si la hubieran tenido, hubieran entendido claro que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataron? Porque decían que él blasfemaba, que él mentía, que él decía ser hijo de Dios, hasta decía ser Dios mismo, y por eso le mataron. ¿Por cuál de las obras me apedreáis?, les pregunta él. Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Esa era la ignorancia que tenían los judíos y que tiene hoy en día la religión. Ellos no conocen a Jesucristo todavía. Ellos lo representan en una figura, lo cargan, lo llevan, lo traen y todo, y siempre se siguen llamando pecadores, porque no entienden el beneficio del sacrificio. Si lo entendieran, no hicieran eso que hacen. Es bien sencillo. Entonces, ahora bien, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿En dónde sacan beneficio ellos? Mientras Cristo está vivo. Mientras Jesús de Nazaret caminaba por Galilea, por Jerusalén. O sea, el beneficio está después que Él resucita. Después que Él muere y resucita. Después de que Él hace ese sacrificio. Con las palabras de Pablo, que es lo que estamos leyendo. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es su palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que las cosas de Dios solo las conocía Jesús de Nazaret, porque Él era el Hijo de Dios. Él tenía esa sabiduría, pero dijo Él, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar, sino cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es lo que escribe Pablo, pero entendimiento no había, entendimiento hay hoy. Y por eso es que yo le puedo estar explicando estas cosas. Si usted las cree, tendrá un beneficio grande. Si no las cree, pues obviamente no se puede hacer nada. Eso es lo que habla Jesús en la parábola del sembrador que recogió la siega y una fue echada al fuego y otra pues se le sacó beneficio como trigo. Y bueno, todas esas historias son basadas en esto que yo le estoy explicando. Entonces sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo o la enseñanza del mundo es la que tiene la religión. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Tener una sabiduría, tener un entendimiento, tener una relación con Dios directa, sin que nada ni nadie nos pueda apartar de eso, nada ni nadie nos puede separar de esa relación con Dios, que es por medio de entender el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que usted oye aquí en este ministerio, en el ministerio del Dios vivo. El entendimiento de lo que es espíritu y lo que es carne. Espíritu es una doctrina, una enseñanza que comienza con las predicaciones de Pablo, conforme la historia. Entonces, ese es espíritu. Carne es todo lo que se vivió antes del sacrificio de Jesús de Nazaret.
Entonces dice, pero el hombre natural, oiga viendo, el hombre carnal, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que muchos quieren tener esta sabiduría, pero no quieren oír. No sé cómo la quieren obtener, pero no se puede obtener de otra forma si no es oyendo, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no había sido predicada. La predicó Jesús de Nazaret, pero no tenía entendimiento, como que no existiera. La predicó Pablo y tampoco entendían. El entendimiento viene hoy. Usted la entiende y usted comienza a dividir exactamente las cosas por el orden que están establecidas por medio de Dios, que es lo que aquí se le enseña. Entonces sigue diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es más, no tiene una bandera de una denominación religiosa. Aquí no es católico, no es mormón, no es testigo de Jehová, no es evangélico, no es de ninguna índole. Porque hay 5,000 religiones basadas en sabiduría humana carnal. Esta es la sabiduría de Dios. Si no le gusta, pues no se puede hacer otra cosa. Yo creo que tal vez se ofenden algunos cuando yo hablo de esta forma, pero como estoy acostumbrado, porque le hablo a un montón de personas directamente, personalmente, entonces tengo que decirle, si no se puede, porque usted no tiene un oído espiritual. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y este 16 es el importante. Importante todo lo que leímos, pero este es el beneficio grande. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién le entendió a Jesús de Nazaret? Nadie. ¿Quién podía creer en Jesús de Nazaret? Nadie. Porque no había una explicación de las cosas espirituales. El único que tenía la mente de Dios era Jesús. Entonces, vuelvo a repetir. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que con estas palabras, con esta sabiduría, con esta enseñanza, nosotros tenemos el entendimiento completo, pleno, de lo que había en la mente de Jesús de Nazaret, el Cristo, o el Señor, como dice aquí. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Cristo, el Señor y todas los pronombres que se le dio es el Hijo de Dios. Así pues, esto ha sido una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, llevando hijos a la presencia de Dios. Cada vez espero que se unan más, porque el entendimiento va llegando a cada uno de ustedes y pueden entender las cosas que son fáciles de entender para aquel que trae el chip, para aquel que ya trae el código de aprendizaje, el código de entendimiento. Así pues, nos declaramos como nos declara la palabra de Dios, bendecidos con toda bendición.